pasado 70 años y Franco sigue vivo en nuestras cabezas. Ha sembrado el dolor, una guerra civil oscura, borrada de nuestra memoria, donde nuestros abuelos perdieron a sus padres y hoy gritan. Quieren que olvidemos y yo no paro de recordar que mataron a nuestros bisabuelos simplemente para poder gobernar. Aún quedan recuerdos de aquella sucia represión, de los fusilamientos que se hacían en nombre de Dios. Veo estatuas en la calle prestigiando a esos militares que eran sucios asesinos, y yo solo pienso en quemarlas. Quieren que olvidemos y yo no paro de recordar que mataron a nuestros bisabuelos simplemente para poder gobernar sin juicio, sin preguntas, solo muerte, solo muerte, sin juicio, sin preguntas, solo muerte. ¿Dónde está mi bisabuelo? Estamos en una nueva era donde manda el dinero. Cómprate una vida nueva, haz lo que quieras. Eres libre como persona, cómprate un coche y una vivienda. Ahora ya estás esclavizado por el sistema, por el sistema. Hay que acabar con la pobreza y cambiar la estructura social, donde todos seamos iguales, y por ella hay que luchar. Destruir el capitalismo, que es el que marca diferencias entre unos y otros en esta sociedad. La religión atonta a las personas, y cuando te quieres dar de cuenta has invertido toda tu vida en una mentira. ¿Cómo puede ser posible que las personas que menos trabajan son las que tienen casas bonitas y mucha pasta, y mucha pasta? Hay que acabar con la pobreza y cambiar la estructura social, donde todos seamos iguales, y por ella hay que luchar. Destruir el capitalismo, que es el que marca diferencias entre unos y otros en esta sociedad. Hay que cambiar la realidad de nuestra sociedad, donde todos seamos igual, sin distinción de raza, sexo, de color. Hay que cambiar esta sociedad. Hay que acabar con la pobreza y cambiar la estructura social, donde todos seamos iguales, y por ella hay que luchar. Destruir el capitalismo,
encajar en el mundo real. En la locura de mi cabeza, la tristeza se esconde mi falsa felicidad. Es la existencia un laberinto y yo no sé por dónde tirar. Siempre busco algo, no importa lo que, no importa dónde, y no lo encuentro, y no lo encuentro, porque no sé lo que es, y siempre fallo una vez más. Me pregunto por qué yo no encuentro mi sitio y me siento tan raro. Y cada vez que me adapto, una voz en mi cabeza me dice que esto no es para mí. Lo mando a la mierda, asqueado, y vuelta a empezar. Siempre busco algo, no importa lo que, no importa dónde, y no lo encuentro, y no lo encuentro, porque no sé lo que es, y siempre fallo una vez más. Siempre busco algo, no importa lo que, no importa dónde, y no lo encuentro, y no lo encuentro, porque no sé lo que es, y siempre fallo una vez más. Siempre busco algo, no importa lo que, no importa dónde, y no lo encuentro, y no lo encuentro, porque no sé lo que es, y siempre fallo una vez más. Pero esta vez lo encontraré, esta vez no fallaré, al borde del precipicio. La liga profesional de fútbol nos quiere a todos muertos, no dejarán pies con cabeza. Manipulan nuestro cerebro para distraernos de lo que pasa en realidad. Controlan las masas, creo que mi cabeza va a estallar, ya no distingo la realidad. Con tanto entretenimiento, ahí es donde se esconde la verdad. Si buscas debajo la encontrarás, detrás de tanto entretenimiento. Jugadores multimillonarios no son más que mercenarios, solo quieren dinero y nada más. Pero son utilizados por grandes empresarios
para mostrar su publicidad. Controlan las masas. Creo que mi cabeza va a estallar, ya no distingo la realidad. Con tanto entretenimiento, ahí es donde se esconde la verdad. Si buscas debajo la encontrarás, detrás de tanto entretenimiento. Nos quieren sumisos para que nadie levante la voz y no nos quejemos de las injusticias en las que vivimos. Nos quieren callados para que nadie salga del rebaño y sigamos sus normas uno a uno. Nos quieren controlados.